¿Cuántos amigos y amigas de la iglesia están aquí con nosotros esta noche? Muchos. Aquí. Ok. ¿Ustedes saben por qué nosotros guardamos el sábado? No saben. Jovencito, no saben. ¿Y usted sabe por qué guardamos el sábado? Que Dios hizo. Exacto. Exactamente. Una respuesta, hay cosas más importantes que esa, ¿verdad? Esa es importante, pero nosotros descansamos el sábado porque dice Génesis capítulo 2 que Jehová reposó, lo santificó, lo reposó y lo guardó. Tres cosas fundamentales hizo Dios. Dios no necesitaba descansar ni guardar el sábado, porque Dios es como perfecto, porque Dios no se cansa. Pero Dios quiso dar un ejemplo a la humanidad, como dice San Juan 6:39, que el mismo Cristo dijo: ejemplo he dado para que como yo he hecho, vosotros también que. Entonces el ejemplo hay que seguir el ejemplo de Dios. Entonces cuando tú guardamos el sábado, lo interesante del caso es que yo dije feliz sábado. Pero ¿y qué hora es? ¿Dónde está el reloj aquí? Las 8:30. Pero usted dice, pero para el mundo hoy es viernes todavía. ¿Y por qué está diciendo feliz sábado si a las 12 de la noche que se va, que cambia de día? Porque Génesis capítulo 1 dice que cada día que Dios creó decía, y fue el primer día, la tarde Y la mañana. El primer día. En la Biblia, un día concluye con la puesta de sol. Pero el sol se ocultó hoy a las 7:20. Ya el viernes se acabó a las 7:20. Tiene 24 horas igualito. Ahora, ¿dónde surgió el asunto de los 12, de las 12 de la noche? El Imperio Romano, que fue el imperio que más gobernó 4 siglos, 5 siglos, gobernó el Imperio Romano. Y el Imperio Romano trastornó muchas cosas, porque no solamente era un imperio cruel, sino que también fue un imperio que impuso muchas cosas. Si usted analiza la Biblia, los años en la Biblia tienen 360 días. ¿Cuánto tiene el calendario gregoriano? El de nosotros, que es el mismo romano. Y entonces, la buena pregunta sería: ¿y dónde surgen esos cinco días? Bueno, la historia dice que los emperadores romanos le eran muy dados a las fiestas y a las orgías. Por ejemplo, César Augusto se llamaba César por el nombre del emperador que iba sucesivamente, pero su nombre Augusto era porque él nació en agosto, igual que yo. Entonces, como él nació en agosto, le agregó un día más al mes de agosto, en memoria de él, de César Augusto. Otro, Julio César, también fue otro emperador romano. Julio César, porque era el nombre que llevaba como emperador, y Julio, porque nació en el mes de julio. Por eso el mes de julio tiene un día más tranquilo. Y cada emperador fue poniendo el asunto en cada día, y por eso entonces el hombre trató de trastornar lo que Dios ya que había puesto. El único día festivo y santificado que Dios santificó fue que el sábado. Vamos a ver si en esta lista la diapositiva. Entonces nosotros guardamos el sábado de sábado en sábado. Por eso guardamos el sábado. Parece el joven de allá. Ahí está. Bueno, esta es la primera noche de la campaña. ¿Cuánto creen que Dios permitió el mal? Que las cosas malas solamente vienen de Dios. ¿Usted no cree eso?
¿Por qué la gente cuando le choca un carro mío uno dice, ay Dios, ¿y por qué tú lo permitiste? Yo nunca he visto a nadie echándole la culpa al verdadero culpable. ¿Y tú sabes quién es el verdadero culpable? El diablo. Nadie dice, ay, el diablo fue que me hizo chocarle. Solamente Dios. Pero dice Génesis 1 que cuando Dios creó el mundo era bueno como En gran manera. esa palabra en hebreo, en gran manera, era algo estupendo. El mundo que Dios creó para Eva era un mundo lindo, perfecto. Entonces, el Dios a quien usted vino a hablar esta noche, al Dios que usted vino a escuchar esta noche, es un Dios que todo lo hace bueno en gran Manera. Dígalo junto conmigo. Dios hace lo bueno en gran manera. Dios hace todo bueno en gran manera. Tan bueno lo hizo, que con 6.000 años de pecado, usted ve cómo se mueven los árboles, cómo la lluvia cae, cómo el mar, a pesar de lo terrible y grande que hay con el pecado, no sale de sus cauces. Cómo usted ve todavía con 6.000 años de pecado que respiramos, que todavía no vende ni lo sigue. Gloria a Dios, porque ahí nada más van a vivir los ricos. Por lo menos en los cielos que estamos respirando del aire no lo están vendiendo. Pero Dios es un Dios de qué? De hacer cosas como En gran manera. buenas, pero en gran Manera. Ahora, dice la Biblia que hubo un ser, porque el pecado no se originó aquí en la tierra. El pecado se originó en el cielo. En el cielo. No, el cielo no estaba en pecado. Se originó el pecado en un ser que vivía en el cielo. Esto es importante saber. Porque mucha gente dice, no, el pecado se arregló en el cielo. No. Dios no permitió eso porque dice la Biblia que Dios lo expulsó. Lo que se dañó junto con él, que fueron los ángeles que son demonios hoy, Dios lo expulsó, lo sacó de allí. Pero ese ser que Dios le hizo con todos los atributos, un ser real, quería ser igual a Dios. Escuchen esta palabra. Una criatura quería ser igual a su creador. Y yo hago una pregunta esta noche. Si usted hace esta casa, este templo usted la hizo con su mano, y usted sabe el diseño y cómo usted lo hizo, ¿usted cree que esa casa puede ser igual a usted? Tú ves que Lucifer como que se le fue la guagua. Porque si había alguien que sabía la grandeza de Dios, era él. Porque dice Ezequiel capítulo 28 que él se movía en la presencia de Dios. Y si era un querubín y ubicaba el querubín en el santuario, Satanás, el Lucifer, estaba en la puerta del tabernáculo del santuario del cielo. Porque los querubines estaban antes de la entrada del santuario. Pero ese señor un día no se sintió conforme con todos los privilegios que Dios le dio. Perfecto, hermoso, quería hacer más que lo que Dios hizo para que él fuera. No se conformó con lo que Dios quiso que él fuera, quiso ser más allá. Copien esa palabra, cátenla para que ustedes vamos a ver el mismo patrón de conducta en otro ser. No se conformó con ser lo que Dios hizo con él, sino que quería ser más que igual que el Creador, igual que Dios. Y se levantó y empezó, dice Apocalipsis 12, 7, 9,
que calumniaba a Dios día y noche. ¿Saben qué Juan está diciendo? Que no había descanso con él hablando mal de Dios. Día y noche, que 24 horas 7. Calumniando a Dios, hablando mal de Dios, hasta que Dios un día dijo, dice que hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon con él y lo expulsaron aquí. Algo muy importante. Hay mucha gente que erróneamente dice que Satanás fue arrojado directamente aquí a la tierra. Y eso no es verdad. ¿Por qué? Porque no era verdad que Dios iba a mandar a un Satanás a darle a Eva directamente a él para hacerle daño. Cuando Dios crea a Adán, le advierte, mira, de todos los árboles que hay aquí, tú puedes comer, menos del árbol del bien y del mal. Porque ciertamente el día que ustedes coman de ese árbol, ellos no habían comido, Dios le está haciendo una advertencia antes de ir. Ciertamente morirán. ¿Y qué relación tiene entre Lucifer, Adán y Eva? La desobediencia. Lo mismo pecado que Lucifer hizo en el cielo, lo hizo Eva. Dice Ezequiel capítulo 28, Isaías 14, que Lucifer quería ser igual a Dios. Y en una de las tentaciones que Satanás le hace a Eva, le dice, porque sabe Dios que el día que ustedes coman del árbol del bien y del mal, será como Adán. Eva también quería ser el mismo sentir que tenía Lucifer de ser Dios. Eva también lo tenía. Recuerden que le dije que guardar la palabrita. Eva tampoco se quedó conforme con lo que Dios había hecho con ella. Quería hacer más. Quería hacer más de lo que Dios ya le había dado. No se conformaba con ser un ser como perfecto. Quería ser igual a Dios. Entonces, tanto Lucifer como Eva querían ser más que su creador. Y eso es imposible. Porque la criatura puede perecer, pero en que Dios no perece. Porque lo único Dios que hay, eterno, que tiene vida en sí mismo y que su vida no depende de nada, es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Amén. Dios le advirtió que no comía de ese árbol, pero yo lo digo esta noche. Vamos a poner la mente, la imaginación a pensar bien con lo que dice la palabra de Dios. Eva está hablando con una serpiente. Y aunque la serpiente no estaba hablando, sino que la serpiente, Satanás estaba detrás de la serpiente. Pero la serpiente está hablando, haciendo la mímica y Satanás está hablando. Ahora bien, la Biblia no dice qué tiempo tuvo Eva escuchando la voz de Dios. Pues me imagino que sí duró tiempo escuchando la voz de Dios. Pero Eva creyó más en la voz de un extraño disfrazado de una serpiente que en la voz de Dios que la creó a su esposo y a ella. ¿Cómo tú vas a creer más en un extraño que te está vendiendo una fantasía, una película, y no creer en el Dios que te creó y que también te sustenta? Cuidado, mi hermano y mi hermana y mi amigo que están aquí esta noche, si nosotros escuchamos más la voz de los hombres que la voz de Dios. Porque la voz de los hombres, a través de Satanás, que te quiere que tú te pierdas. Nunca la voz de Satanás te va a decir la cosa como es. La voz de Satanás te va a decir, una juca, un chiste de marihuana, un chiste de droga, eso te hace sentir bien. Y te dice,
es el momento, pero Satanás nunca te desarrolla, como hizo con Eva, la consecuencia de eso. Que tengo que beber para disfrutar mi vida y me siento bien bebiendo cerveza, bebiendo alcohol. Pero Satanás no te dice que con el tiempo vas a destruir tu familia y que vas a sufrir de vida y vas a morir. Una joven que se está reservando para el matrimonio, eso es mi identidad, eso está pasando de moda, eso, el sexo es muy bueno, sí, es bueno, pero puede traer un embarazo no deseado, una enfermedad de transmisión sexual, cualquier problema. Satanás no te dice eso, Satanás te dice a ti lo que aparentemente es el bueno, porque esa es la voz de Satanás. Y todos los días Dios te va a hablar de una forma u otra, o así, o de esta manera. Pero siempre Dios te va a hablar. Y Eva, ahora, Satanás le dijo a Eva, no vas a morir. Y Dios dijo, oiga, escuchen la voz. La voz de Dios era que si ellos comían de ese árbol, van a morir. La voz de Satanás es, no coman de ese árbol, ustedes no van a morir. Que Dios sabe que el día que ustedes coman de eso van a ser igual que Él, se van a abrir los ojos. ¿Cuál de las dos voces tenía razón? ¿Por qué? O sea, la consecuencia de que todos vamos a morir. Que exactamente, de que todos que morimos. ¿A usted entiende por qué Jesucristo dice en San Juan 8:44 que Él es un padre de mentira? Que es mentiroso. Satanás te habla mentira para que tú te pierdas. Te dice, no, en la vida cristiana no se goza, ahí no se disfruta, te va a prohibir. Y eso es mentira de Él. La mejor manera de tú gozar la vida a plenitud, no importa tu edad, es entregando tu vida a Cristo Jesús. Amén. Indiscutiblemente, eso es así. Entonces, otra cosa, en ese diálogo que Satanás tuvo con Eva. ¿Murió Eva? Sí. ¿Murió Adán? Sí. Ahora, dice que se van a abrir los ojos. ¿Se abrieron los ojos de Adán y Eva? Sí, ellos tuvieron un conocimiento nuevo. ¿El conocimiento de qué? Estaban de Ellos mismos lo dicen. Ellos dicen, Dios les dice, ¿quién te dijo que tú estabas desnudo? Ellos no sabían antes que estaban desnudos, pero era la gloria de Dios que se les quitó cuando pecaron. Ellos tuvieron un conocimiento, pero el conocimiento del pecado. Por eso Pablo dice que si él no hubiese conocido la ley, él no hubiera conocido lo que es pecado. Ellos conocieron el pecado porque ellos no conocían el pecado. Entonces, la muerte, la destrucción, viene por el pecado. ¿Y quién fue que hizo pecar a Adán y a Eva? Satanás. Por lo tanto, el único culpable de que el mundo esté así es Satanás. Y escúchenme bien, el mundo no está peor porque Cristo murió en la cruz del Calvario y porque Dios está al control de este mundo. Amén. Si Dios le deja a Satanás, si Dios le deja a este mundo a Satanás por 2 minutos, acaba con la existencia de este mundo. Porque Satanás lo que quiere es que tú te pierdas, porque ya está perdido eternamente. Para él no hay esperanza ya, ni para él ni para los demonios. No hay, pero para ti y para mí sí hay esperanza. Y él quiere que mientras más gente se pierde, menos será su castigo. Porque cuando tú vienes a Cristo y Dios te perdona tus pecados, todos esos pecados van a la cuenta de Satanás. Por eso usted ve que vive matando gente en un avión, matando gente en una guagua, un tipo mata a 5 y 7 personas. Cuando esa gente se va sin Cristo, Satanás se fiesta, porque él es padre de mentira y también de muerte. Y no muerte normal,
Yo sé que Jorge en el desarrollo de esta semana me explica eso, que no es la muerte que tú y yo experimentamos, sino la muerte como eterna, que es la muerte de la perdición. Porque esa es la verdad, no es la muerte terrible, porque todos morimos, el cristiano y el que no es cristiano puede morir. Pero la muerte para la vida eterna, según San Juan 5:29, hay dos resurrecciones. Jesús dijo, y San Juan 5:29 dijo, uno para la vida eterna y otra para condenación eterna. Cuando Cristo venga por segunda vez, los impíos que estarán vivos con el resplandor de su gloria quedarán fulminados. Y dice en 1 Tesalonicenses 4:16 en adelante, dice que los muertos en Cristo resucitarán como Primero. los que están en los sepulcros, y los que estemos vivos se llaman arrebatados juntamente con quién, Con ellos. con él. Y se van, ese grupo se va. Los impíos no resucitan en esa resurrección. Por eso, con la ayuda de Dios y el poder del Espíritu Santo, trata de ir en la primera vuelta. En la primera vuelta y en la primera resurrección. Porque el que no se levantó en la primera, puede se va a levantar en la segunda, no va para el reino de los cielos. ¿Y qué va a pasar? Se ve ese grupo padecer, dice Apocalipsis 20, que ese grupo, que son muchos, van a ver en el cielo 1000 años. Y Satanás va a estar aquí solo. Dice Apocalipsis encadenado, porque esas cadenas son simbólicas. ¿Por qué va a estar encadenado? Porque no va a encontrar quien tentar. Esa es una. Y dos, Satanás siempre, como un ser espiritual, siempre se ha valido, un ser espiritual y cobarde, siempre se ha valido de hacer sus acciones a través de los hombres. A través del faraón esclavizó al pueblo de Israel 400 y pico días. A través de hoy mató a todos los niños menores de 2 años. A través del papado, los 1260 años de oscuridad y tiniebla, persiguió la iglesia y mató millones de cristianos. Usted ve la historia y Satanás siempre se ha valido de un ser humano y él detrás. A Eva le engañó la serpiente adelante y él atrás. Siempre Satanás ha estado como detrás de un hombre o detrás de un animal o detrás de algo, porque no da la cara. Cuando la gente dice que Dios es el culpable de todo lo que está pasando, Satanás se ríe con una muralla de atrás, porque a él no se le pega el faro, a que se le pegue a Dios. Y la gente empieza a cuestionar a Dios. ¿Y saben algo? Yo quiero esta noche que ustedes se vayan con algo bien entendido. Muchos de ustedes se preguntan, ¿por qué la tierra, tantos terremotos, tantos ciclones, tantas cosas? Lo primero que uno tiene que saber es la realidad de las cosas. Ustedes saben que cuando Adán y Eva pecaron, Dios hizo una sentencia a la serpiente, va a tratar por el suelo, a Eva va a tener papadí con dolores, Adán va a trabajar por el suelo de frente y volverá otra vez al polvo, después no fuiste quemado y al polvo volverá. Pero hay algo, un detalle, que la maldición que le tocaba a Adán, en vez de Dios dársela a Adán la maldición, se la dio a la tierra. Mira el amor que Dios tiene por nosotros. En vez de maldecir a Adán, Dios permitió que la tierra fuera maldita. Por eso la tierra tiembla, terremoto, más el diablo. Porque la tierra está como maldita. ¿Qué dice el apóstol Pablo con respecto con la naturaleza? Hasta la naturaleza gime de dolor, esperando ese día glorioso cuando Cristo venga para ser liberada del sufrimiento que tiene. Entonces, nosotros tenemos que saber que muchas cosas van a acontecer ya porque están en la profecía que Dios nos lo había dicho y porque tienen que cumplirse.
Ahora, nosotros no tenemos por qué sufrir la muerte eterna. Nosotros no tenemos por qué perdernos porque Dios ya lo hizo todo. Cristo murió en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos ser salvos. Amén. En aquel día nadie va a tener excusa. Nadie va a tener excusa. Porque Dios ha hecho una provisión. ¿Qué es lo que yo tengo? La gran pregunta sería, ¿qué tengo yo que hacer para ser salvo? Irme caminando, corriendo de aquí a Higüey, de rodillas, pagar la salvación. No, la salvación, escuche bien, es gratis. Usted no tiene que pagar un peso por la salvación porque Dios ya lo pagó en la cruz del Calvario. Amén. Y además, ¿qué nosotros tenemos para pagarle a Dios? ¿De dónde? Si Dios es dueño de todo, y mucho menos de algo tan grave como el pecado. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es que la salvación es como lo que se llama gracia, algo inmerecido. Ni tú ni yo nos merecemos la salvación que Dios nos está dando. Pero Dios nos da un regalo. El problema a veces de nosotros es que el pecado nos afecta mucho a nosotros. Entonces, si la hermana Rosemary me hace un regalo, me regala una camisa, ya en mi interior, en mi corazón egoísta, yo entiendo que yo debo devolverle un regalo a Rosemary. Y a veces así actuamos con Dios. No, Dios te está dando un regalo. La salvación Dios te la está dando. Toma, yo te la estoy dando. Ahora, después que Dios te la da, tú tienes que aceptarla. Y vivir en base a esa vida, no con tu propia fuerza, ni con la mía, sino con la fuerza de Jehová. Todo, en Efesios 4:13, todo lo puedo en Cristo que Me fortalece. me fortalece. Todo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, la salvación es gratis. Yo tengo que venir a Cristo y aceptarlo como mi Salvador personal. ¿Por qué como mi Salvador personal? Porque yo soy un pecador y necesito un Salvador. Necesito que Él me salve del pecado y de la maldad. Y tú puedes decir, no, yo nunca he pecado, yo nunca he robado, yo nunca he matado. Dice el Salmo 51, David, que nosotros desde que nos conciben en el vientre ya somos pecadores. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos un Salvador, no solamente que nos perdone, sino que a través de su Santo Espíritu transforme nuestras vidas. Amén. Amén. Ese es uno. Y dos, cuando venimos a Cristo como pecador, entonces Cristo pone su vida en nosotros. Entonces, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Quién es que vive en Pablo? Cristo. Cristo. Entonces, cuando Cristo vive en mí, el Padre no me ve a mí, ni te ve a ti. ¿Ve a quién? A Cristo Jesús. Y por eso Dios lo ve sin pecado. Entonces, en esta noche yo quiero hacer un llamado, hacer una oración. A los amigos que están aquí, a los hermanos que así lo desean. ¿Cuántos quieren participar de ese gran día tan hermoso y tan bello que Dios tiene preparado para nosotros? Amén. Recuerden lo que dice Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas Moradas hay. Si así no hubiese sido, yo se lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Miren qué bueno es Dios. No es como era el papá o la mamá o el amigo que se va para Nueva York o un país de esos desarrollados y se olvida de todo el mundo y vive bien allá y la familia vive mal aquí. Jesús quiere que tú estés y yo también esté donde Él está. Amén. Si Dios no va a estar tranquilo hasta que tú estés con Él donde Él está. Amén. Así que ponte de pie.
Yo quiero hacer una oración.